Buenas tardes. Ahora que se acerca la Pascua, queremos hacer unas preguntas a Toni Català sobre el sentido del sacrificio de Jesús en la cruz en el Viernes Santo. Toni es jesuita, de aquí del Centro Arrupe, experto en Cristología, y seguro que nos puede iluminar. Toni, ¿por qué siempre hemos dicho que la muerte de Jesús es un sacrificio necesario para la redención del pecado de los hombres? A ver, mirar, el tema del sacrificio es un tema que viene muy de atrás, que nos ha configurado mucho, sobre todo en la espiritualidad occidental. El tema viene del siglo XI, me voy adrede muy atrás. Estamos en el siglo XI en un contexto cultural en que las ofensas se miden por la calidad de la persona ofendida. Aquí tenemos que situarnos en el contexto. Eso quiere decir que una ofensa no es lo mismo una ofensa al señor feudal que al vecino. Porque la ofensa, y esta es la clave, que si se percibe muchas cosas se desbloquean, esta es la clave de intelección. ¿Por qué? Porque la ofensa, repito, se mide por la calidad de la persona ofendida. No es lo mismo llamar hijo de mala madre al señor feudal que al vecino. Entonces la lógica es, hemos pecado, hemos ofendido a Dios. Dios es infinito. Como la ofensa se mide por la calidad del ofendido, nosotros no podemos reparar la ofensa porque somos finitos. Entonces la cristiandad se vive en una situación sin salida, de mucha angustia. Es decir, no hemos pecado, hemos ofendido a Dios, no hay salida, no hay salvación. Entonces la genialidad en el siglo XI de San Anselmo de Canterbury, uno de los filósofos y teólogos más potentes que tuvo la Iglesia en su contexto, hay que pensar contextualmente, escribió una obrita, Cur Deus Homo, porque Dios se ha hecho hombre, en que fluye la respuesta, es decir, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, porque esa confesión de fe en el siglo XI ya está adquirida en la conciencia de la Iglesia. Jesús es verdadero Dios y Jesús es verdadero hombre. Se ofrece como sacrificio de expiación. Cuidado que ahora diré enseguida que detrás hay una imagen muy arcaica de Dios. Se ofrece como sacrificio de expiación, se ofrece como el que se ofrece es divino, porque es verdadero Dios, de Dios a Dios queda reparada la ofensa, cosa que nosotros no podíamos hacer. Y como el que se ofrece también es humano, los méritos de ese sacrificio se nos aplican. Eso, oírlo en el siglo XI, casi me atrevo a decir que es como tener un alivio vital impresionante. Hay salida, la cruz nos redime, el sacrificio de la cruz, pero claro, hay dos cosas muy oscuras que dice hasta el mismo Ratzinger, Benedicto XVI. Por eso la teología es contextual siempre. Es que yo no puedo creer de ninguna manera en un Dios que necesite sangre para ofrecer perdón. Eso es una crueldad de Dios. Y después todo lo que Jesús dijo e hizo antes del Viernes Santo es irrelevante. Por lo tanto, ¿dónde está la vía de salida hoy? No separemos nunca la muerte del vivir de Jesús. Habiendo amado, amó hasta el final. Tenemos un sumo sacerdote compasivo y fiel, dice la carta a los Hebreos, compasivo y fiel, que se puede compadecer de nosotros, y compadecer es padecer con, solidarizarse con nosotros, porque pasó en su vida por donde nosotros pasamos, que es el amor hasta el extremo. Entonces, ¿veis qué pasa con el sacrificio? Que yo sinceramente creo que es un término ya muy acuñado, muy difícil de evitar, pero tremendamente peligroso, porque un Dios que necesita sangre para ofrecer perdón es el sádico del cielo. Lo digo porque esto os puede ayudar a no quedar anclados ahí en el esquema sacrificial. Otra cosa es que donde ha habido comunidad cristiana, y hoy también lo confesamos y lo celebramos en el Viernes Santo, es que donde hay
comunidad cristiana siempre hemos dicho que Jesús nos redime. Y yo lo sigo diciendo hoy, pero Jesús me redime de la mentira sobre nosotros mismos. O sea, nos redime, la cruz nos expresa pues nuestra vulnerabilidad, nuestros límites, y la cruz también nos redime precisamente de imágenes falsas de Dios. Yo solo puedo creer en un Dios que se implica compasivamente con nuestra vida. ¿De acuerdo? O sea, no separar el final del vivir de Jesús. Muchas gracias, Tony. Entonces, ¿cómo podemos decir hoy mismo de qué manera nos salva Jesús? A ver, mira, yo suelo decir, porque a mí me ayuda y por eso lo formulo de esa manera, que sabiendo que, lo he dicho anteriormente, que el final de Jesús es amor hasta el extremo, como hemos celebrado ayer Jueves Santo. Habiendo amado, amó hasta el final, ¿no? Y es verdad que no lo enfocamos desde esa ofrenda sacrificial. Pero los cristianos, la comunidad cristiana sí que puede decir, a mí me gusta formularlo de esta manera, la Jesús nos redime de la blasfemia y de la idolatría. La blasfemia no es decir palabrotas. La blasfemia es utilizar el santo nombre de Dios para legitimar intereses muy bastardos. Entonces la blasfemia es tomar en vano el santo nombre de Dios. O sea, tomar en vano el nombre de Dios o bien para legitimar sufrimiento sobre sus criaturas o para automutilarme yo como criatura, porque la gloria de Dios es que tengamos vida. Por lo tanto, la cruz, paradójicamente, si no la separamos de su vivir, nos expresa que es amor hasta el final, es implicación compasiva hasta el final. Entonces, que la misma divinidad, la realidad última, se haga en Jesús solidario con nosotros, no nos evita, que ahí es donde está el problema de mucha gente. Creer que la redención es un infantilismo, que Dios tendría que intervenir como una especie de Superman para evitarnos la adversidad y el vivir. Ese no es un Dios digno de la criatura. Entonces Jesús precisamente nos redime de la blasfemia porque nos libra de imágenes infantiloides de Dios, nos libra de imágenes arcaicas, nos libra sobre todo, repito, de imágenes infantiles, de un Dios que ante la adversidad tiene que intervenir para evitarme el vivir. No, Él va en nuestro mismo caminar y por eso se implica compasivamente en nuestra misma realidad. Y esto, todos tenemos experiencia antropológica. Todos tenemos experiencia. Aquí no estamos haciendo teorías en el aire. La persona que ha pasado por el dolor de la muerte de un ser querido se sitúa de una manera muy distinta ante quien está pasando ese dolor. Quien ha pasado por el desgarro del límite de la enfermedad se sitúa de una manera muy distinta ante quien está pasando el límite. Entonces a mí me gusta formular que Dios en la cruz, como expresión de su implicación, no actúa, no nos redime evitándonos el vivir, sino dándonos fortaleza y coraje para ver la vida desde dentro y de cara. Esto es la redención, vivir en verdad. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios y Jesús nos redimen de la idolatría? A ver, lo de la blasfemia queda claro un poquito. Bueno, claro, es decir, que es redimirnos de imágenes infantiles, arcaicas de Dios. Dios es amor y solo amor. Y por eso se implica compasivamente. Y la otra cara, al reverso, es que nos redime de la idolatría. El ídolo, en buena teología, sobre todo desde San Pablo, sabemos que es cuando una realidad creada yo le doy dimensión de absoluto. Y los ídolos, pues mi aparato ideológico, el dinero, el poder, realidades humanas, en principio todo lo que el creador lo hizo bien. Pero el ídolo es cuando yo a una realidad creada le doy dimensión de absoluto. Y entonces los ídolos sí que me atrapan. Y paradójicamente vivimos en una cultura no creyente pero muy crédula. Porque los ídolos sí que te exigen sacrificios. Los ídolos sí que te piden peregrinajes. Estoy pensando en tantas realidades. Los ídolos sí que te exigen dependencias.
Entonces, mirar la cruz de Cristo, y repito, pretendidamente, sin separarla de todo su vivir, porque Jesús no ha venido a hacer teorías sobre el dolor, ni a hacer explicaciones de por qué el dolor en el mundo, sino a aliviarlo, pasó haciendo el bien. Haciendo el bien, es a lo que Jesús vino. Entonces, si yo miro la cruz en este sentido de no descontextualizarla, yo me encuentro que lo único que me da fortaleza en el vivir es la lucidez sobre la condición humana. Y la lucidez sobre la condición humana quiere decir que lo único que me dignifica es el amor incondicional. El sentirme querido por ese amor incondicional del Dios que se revela en Jesús, que no me pide nada a cambio, no me exige nada a cambio, sino que siempre está retornando sobre nuestra vida, reconstruyéndonos, fortaleciéndolo. Y en cambio los ídolos siempre nos cobran impuestos. Por ahí es por donde veo yo la cosa. Tú has escrito en alguna ocasión: adentrarse en nuestro propio Getsemaní es abordar nuestra radical soledad aunque nos produzca vértigo y nos llene de angustia. Hay que mirar el túnel de frente y entrar en él. Al entrar se cortan amarras y cordones umbilicales. Entonces se invoca al que te puede sustentar y sales del túnel con una soledad habitada, con el sentimiento de una presencia, con la vida arraigada en el único que es fuente de vida y de libertad. Se empieza a ver todo con ojos nuevos. El sufrimiento y la angustia han revertido en vida. Sí, eso es una lectura que toca muchos elementos biográficos y experienciales, pero que me la creo profundamente. Es decir, yo creo que... Pero esto es procesual, ¿eh? Esto no es que en un ratito de oración uno dice, yo ya he asumido el límite de la soledad, sino es ese proceso de desarraigarte de los ídolos que te dan falsas seguridades para reencontrarte en tu verdad. Una verdad a veces muy vulnerable, muy precaria, muy limitada, pero tremendamente querida por el Dios de la vida. Bueno, pues así acabamos. No podemos decir nada más. Muchas gracias, Tony. A vosotras y a vosotros. Hasta luego.